Buenas noches, estamos en otro jueves de gestión cultural. Nosotros somos Astrolabios, somos una colectiva interdisciplinaria en gestión cultural que desde 2022 estamos juntos para acompañarnos, compartir experiencias y construir conocimiento. Hoy tenemos el gusto de estar con Alejandra Schellerup. Hola, Liliana, qué maravilla. Qué gusto que estés aquí. Además, años que nos seguimos mutuamente, pero nunca hemos estado en Dolby Stereo con Sensurround. Exactamente, por fin lo logramos. Les voy a presentar brevemente a Alexandra. Ella es gestora cultural y especialista en formación de públicos y entre 2001 y 2014 realizó múltiples iniciativas culturales con la Fundación Enredarte Panamá. Tuvo a su cargo el área de cooperación del Sistema Estatal de Radio y Televisión de Panamá entre 2004 y 2009 y contribuyó con la construcción de una nueva institucionalidad cultural que culmina en 2019 con la creación del Ministerio de Cultura de nuestro país vecino y hermano. Fue directora de Cultura de la Ciudad de Panamá entre 2014 y 2019, donde gestionó la primera política cultural con enfoque de derechos. Muy interesante. Y antes de entrar aquí estábamos hablando de abrir puertas, entonces abramos la puerta de cómo empezó para ti todo este tema de la gestión de lo cultural y todos estos procesos. Pues mira, yo creo, bueno, para comenzar, mi mamá, mi mamá era profesora de arte y en casa siempre hubo como mucho consumo cultural. Mi mamá me ponía tacones altos para entrar a las películas de Bertolucci y de Fellini y no sé qué a los 13 años y ver el de Cameron y, o sea, siempre pues hubo ese consumo cultural en casa por vía familiar, pero luego fuimos empresarias culturales, teníamos un bar que se llamaba El Aleph Café en Panamá, que en realidad era un escenario con una programación cultural y que vendía trago y crepes y era un vividero así muy bueno ese bar. Nos quebramos porque no teníamos ni idea de cómo administrar. Entonces, bueno, el primer paso fue ese, ¿no? Como de emprendedora. Y luego, después de organizar un montón de eventos y de la fiesta de la música y un año muy importante para Panamá, que fue el 2003, que fue la separación de Panamá y Colombia, fue la primera vez en la historia de este país que hubo un fondo concursable para poder hacer un evento. Pues el mío ese año fue Caminos de Maíz y ese proyecto me costó el trabajo. Yo trabajaba en la Embajada de Francia, era agregada de prensa, y además otros compañeros gestores aquí locales que también con unos proyectos maravillosos y que pagaron un precio altísimo. Entonces, básicamente lo que empezó fue como la pregunta de cómo se hace esto sin morir en el intento. Claro. ¿No? Y ya después del fracaso ese de emprendimiento, cómo se hace esto, y entonces todo empezó a ser como un zoom out, porque en ese zoom out, y qué bueno, y entonces, ¿y cómo lo hace Colombia? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo no sé qué? Y entonces me topo, en esa época estaba Fernando Vicario, y después Patricio Rivas, Ángel Moreno, y un montón de compañeros que estaban invirtiendo también en el tema del convenio Andrés Bello y el desarrollo de la institucionalidad. Y pues quedamos en eso de que hacía falta un ministerio. Eso lo comenzamos en el año 2005. Imagínate. Y entonces digamos que todo lo que hice desde ese momento hasta el 2019 fue desde los lugares institucionales donde estuviera, hacer cosas que me llevaran ahí, que es básicamente lo que, como yo he definido, porque tú sabes que cada quien tiene su definición de la gestión cultural. Sí. Mi definición de la gestión cultural es que todo lo que uno haga tiene que servir para una estrategia a más largo plazo. O sea, la actividad es la táctica y hay como un camino que es la estrategia. Y pues nosotros cuando estuvimos en la alcaldía de Panamá también teníamos una línea de arte, ciencia y tecnología, porque estábamos hablando de STEAM, todo este tema de los derechos culturales. Era como una especie de vitrina de ¿para qué sirve esto?
porque Ujú. tuvimos un intento fallido en el año 2010 de que el Ministerio de Cultura fue aprobado unánimemente y el presidente Ricardo Martinelli la vetó. Y entonces yo dije, bueno, hay que empezar de abajo hacia arriba. Entonces, por un lado hubo formación de gestores y por otro lado es armar una vitrina para que el resto de la ciudadanía entienda por qué necesitábamos un ministerio, por qué el ministerio requería una institucionalidad diferenciada de lo que era otrora del Instituto Nacional de Cultura. Entonces, todo era para eso. Maravilla. Trabajé toda mi vida para el ministerio, ya existe, ya está hecho. Exacto, exacto. Qué maravilla. Fíjate que hay un montón de experiencias, bueno, varias experiencias que cuentas en tu semblanza que me llaman la atención. Ya hablamos de la del maíz, pero no sé qué par de experiencias o qué experiencias quisieras compartirnos como que nos lleve a ese escenario en el que estamos, en una Panamá construyendo una institucionalidad vigente de la cultura que le dé mayor robustez y fortaleza a las acciones de los colectivos de gestión y de todos los que participamos del campo, Sí. y que también nos acerquen, digamos, a esa mirada tuya tan particular sobre la gestión cultural. Sí. Mira, yo creo que yo pudiera como dividirlo en tres grandes campos. Dos campos son que me gustan mucho a mí, digamos, porque al final también está lo que uno le sabe bien. A mí me fascina trabajar el tema de la diversidad cultural desde una lógica de reparación a invisibilidades narrativas históricas que tenemos en nuestros países, en particular en los temas afro, indígenas y también en el caso de Panamá de los chinos. Son las tres comunidades que, digamos, han sido más ninguneadas en la dimensión simbólica, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, tuve en la alcaldía, tuve como un gran evento que se hizo coincidiendo además con el diseño para los afrodescendientes, se llamaba África en América. Antes de eso había hecho Caminos de Maíz. Y también terminé armando junto con la comunidad china acá y el Ministerio de Cultura y la ATP, la gente de turismo, el Festival de la Primavera, porque 1 de cada 10 panameños es chino. ¿Uno de Entonces, cada 10? sí, 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 tiene algún ancestro chino, sí, muchos, muchos. Aquí hay una historia muy fuerte. Todos los panameños los domingos nos vamos a Dim Sum, desayuno chino los domingos. Entonces, bueno, ese es un campo, ¿no? El de la gestión cultural con enfoque de diversidad. El segundo campo es, pues, obviamente, el acceso y la democratización de la cultura y un poco eso, la divulgación cultural, ¿no? Y entonces, en ese sentido, tuvimos muchos años de trabajo como en el tema de formación de públicos para el cine. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué se diferenciaría, digamos, de un enfoque académico? Bueno, porque desde el inicio de ese curso de apreciación de cine, que lo hicimos 12, 13 años en Panamá, todos los años, eran 11, 12 sábados, venían 150 personas, padres, hijos, fue muy, muy exitoso. Partía de la premisa de que ya todos, era más freiriana, ¿verdad? En el sentido de que ya ustedes saben cine. El lenguaje cinematográfico ha sido muy, muy eficiente, por eso es que cuando vas al cine sabes qué es lo que va a pasar y eso, porque hay ya una gramática que está como metida entonces lo que hacíamos era más bien poder como cortar en pedacitos, desmenuzar y poder separar el guión de la cámara y de esto, qué decía la gramática y además que te estaban vendiendo un Rolex y que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, el cine también como herramienta ideológica, de consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Y la tercera parte pues ha tenido que ver mucho con las políticas públicas, o sea, como justamente tratar de abonar a ese tema por un lado, la construcción de la institucionalidad y su fortalecimiento, pero por otro lado también ayudar a construir un cuerpo de gestores que puedan tener más herramientas de sostenibilidad en sus proyectos, pero también se conviertan en mejores interlocutores para la institucionalidad. Porque muchas veces
o sea, como poder tener una conversación de adultos que no venga de, oiga, no venga y apóyeme mi proyecto. Ay, sí. Y si no me apoyaste el proyecto, nada sirve. Sino que también en esa lógica de que los gestores de la cultura y los artistas y cultores y tal, también se vean como actores del desarrollo sostenible y dentro, y como estábamos hablando también fuera de cámara, también frente a una coyuntura bien heavy Sí, que se muy viene fuerte. y en donde van a decir, bueno, pero ¿por qué la cultura en esto? ¿No? Entonces yo sí creo que después del mareo esta de la economía naranja y esta cosa así tan de retorno a corto plazo, que le cortaba mucho las patas a la inversión social que necesitamos en las comunidades para fortalecer el tejido social, para tener una cultura más del cuido, para volver a una ética y una solidaridad que necesitamos, pero urgentemente, que requerimos. En particular, Panamá es un país en donde aquí nadie confía ni en su vecino. Somos un país sumamente desconfiado. Y no sé, hay mucho como individualismo y entonces las únicas dos instituciones en las cuales los panameños todavía medio que confían es en la Iglesia Católica y en las iglesias evangélicas. Y las dos últimas en las que peor confían son los partidos políticos y el gobierno. Entonces yo pienso que desde la cultura se puede volver a tejer confianza, digamos, en las comunidades, pero claro, eso no tiene un retorno a corto plazo. Entonces, si tú me dices, a mí me decían, dije, bueno, ¿y cuántas obras de teatro tiene que ver alguien para que no se meta una pandilla? Me lo preguntaron. Y yo le dije que usted se baña todos los días. Me dice que sí, que bueno, es así. La prevención primaria y el tema cultural es todos los días, son Claro. servicios que hay que dar para el resto de la vida y irlo fortaleciendo e ir especializando también a los actores que trabajan en estos campos para hacer algo que esté entre las artes y las ciencias sociales, más cercano a Freire, te digo, esta cosa de la educación popular y no ir a enseñar a nadie, ni decir que tú le vas a llevar Llevar cultura cultura. a nadie, ni nada de esas atorrancias que se dicen por ahí. Es un poco, esos tres campos pues son los que me han gustado y pues todos son bien diferentes. Y de esos tres, ¿alguna experiencia que nos quieras contar? Ahora que hablamos de este mundo tan tremendo, hablemos de este último, ¿no? De la cohesión social, la construcción de confianza. ¿Dónde te ha pasado? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo ha sido la experiencia de realizar un proyecto para eso? Pues mira, yo tuve una experiencia hasta hace muy poco porque nosotros, tanto en la alcaldía de Panamá como en una alcaldía donde estuve hace poco de San Miguelito, que es en un área muy, muy desigual en el seno de la ciudad de Panamá, nosotros hicimos los puntos de cultura un poco a la panameña, no son exactamente los de Celio, sino que también es aprovechar las escuelas como espacios públicos, aprovechando que tienen todos los salones y eso, y entonces para poder convocar a la comunidad. Y en ambos casos, en el primero, cuando yo estaba en la alcaldía de Panamá, yo tenía un equipo de 150 personas y entonces había un grupo que era el de ciudadanía y democracia cultural y todas estas cosas que también estaba trabajando en eso, pero ahora a mí me tocó más de cerca porque teníamos un equipo de 2 personas. Entonces allí fue muy bonito poder ver, no hay nada más bonito uno que la gente sienta que sus impuestos sirven para también abrir ventanas y puertas y hackear un poco, ¿no? Mostrar nuevas posibilidades y de que va desde aprender a leer y escribir porque tenemos problemas graves de lectoescritura, hasta el hecho de jugar y la conciencia que abre jugar
con otro, que no es con tu celular, que no es con tu pantalla, sino con el otro, a quien puedes tocar y a quien puedes corretear. Y entonces tuve esa posibilidad y pues también nosotros, digamos que desde el inicio también el tema de los derechos culturales han estado como a la base de todo. Y yo te voy a decir, Liliana, que de todo lo que yo he hecho, porque he pasado por ministerios y sigo creyendo mucho en el tema de las ciudades y en el tema de los gobiernos locales. Creo que hay una relación de proximidad muy bonita con la ciudadanía que permite también un intercambio con un nivel de horizontalidad que a mí en lo particular me encanta. Y pues otra cosa es estar ahí sentado como en la política pública y entonces la relación de los, como que parecería todavía, hasta que se hagan bien las cosas, que los stakeholders, digamos, del Ministerio de Cultura son los artistas. Pero uno trata de decirle a la gente, no, mira, el Ministerio de Cultura tiene que ser como el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud no trabaja para los médicos y las enfermeras, trabaja a través de ellos. Pero también el que está del otro lado, el usuario final, el sistema, claro. Tiene su lugar. Entonces, eso lo puedes hacer mejor desde las ciudades porque todavía no se ha destronado eso de que en realidad el socio de la institucionalidad son los artistas. Sí, sí, y el territorio que es muy generoso, ¿no? Porque lo puedes recorrer de muchas maneras y construir de otras. Sí. Ay, muy, muy interesante. Y si platicamos sobre tus principales aprendizajes, ¿no? Hemos mencionado algunos, desde dónde dirigir, cómo revisar, cómo mirar, pero ¿cuáles dirías en este largo recorrido entre instituciones, emprendimientos propios, procesos de formación, procesos de gestión directa, representación diplomática, etcétera? ¿Cuáles dirían que han sido tus principales aprendizajes y que deberían ser aprendizajes que todo gestor o gestora debería como revisar cómo instalarse? Bueno, yo creo que la que mejor me ha funcionado a mí es siempre juntarme con gente distinta, que sabe otras cosas distintas a las que yo sé. Entonces, y que inclusive son de otros campos disciplinarios, gente que viene de las ciencias sociales o gente que viene, no sé, o sea, yo siempre he buscado equipos muy, muy interdisciplinarios y muy con lógicas de colmena, ¿no? De que todo el mundo hace su parte, incluyendo también los ciudadanos, ¿no? Los que quieran, porque nosotros logramos, a pesar de que en Panamá se cree que solo funciona el clientelismo, nosotros hemos logrado demostrar en varias actividades que no, la gente también está dispuesta a colaborar y a poner, siempre y cuando los trates como un sujeto. Claro. ¿Sí? Así que y ese sería como para mí el primer aprendizaje. El segundo aprendizaje, yo no sé, porque me estoy haciendo muchas preguntas en estos momentos de mi vida. Creo que el tema de la formación es muy, muy importante. ¿Qué hace un ministro de Cultura de esta época? O sea, estamos de repente ofreciendo cosas que todavía no estamos en capacidad de dar cuando hablamos de la transversalidad de la cultura y de repente dice, bueno, dale, pues transversalidad, muéstrame, ajá, ¿cómo? Dale. Y entonces, claro, y tenemos que no, espérate, déjame pensarlo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener más trabajo de reflexión desde esas soluciones que estamos diciendo que podemos dar. Y creo que se pueden ir piloteando en las ciudades, porque te digo, lo que más demora es la institucionalidad. La institucionalidad sigue mucho en una lógica del siglo XIX con un copy-paste de economía naranja arriba. Entonces, creo que justamente este tema de la prevención primaria, ¿no? El tema de seguridad, hemos visto cosas interesantísimas en todo esto bueno, mis amigos de Agenda 21 de la Cultura, que son espectaculares. Maravilla. Aquí ya estuvo Jordi.
Ah, no, Jordi es lo máximo, sí. Todos ellos, Jordi Baltá y Pascual. O sea, Como Pascual me falta Baltá. sí. Pero sí, ellos han logrado como ubicar la gente que está haciendo, sobre todo también en la anglósfera, todos los temas de salud y cultura, el tema de medio ambiente y salubridad y tal, y cultura también, como buscar buenas experiencias. Yo creo que tenemos todavía mucha reflexión que hacer para poder estar, digamos, a la altura de lo que estamos prometiendo que podemos hacer con los objetivos de desarrollo sostenible y todas estas cosas, y luego entonces negociar qué pasa entonces con el ballet y qué pasa entonces con la ópera y qué pasa con este, esa mirada, digamos, de la cultura culta, o la otra mirada también de la cultura folclórica. Que yo siento, aquí tenemos todo un debate en Panamá con los folcloristas que rechazaron de manera muy vehemente todo este concepto de patrimonio cultural inmaterial. Entonces, Sí. Naciones Unidas no nos va a venir a nosotros a decir cómo se llama lo nuestro, eso se llama folclore. Y digo, oiga, pero es que un tamal no es folclórico, pero el tamal es parte de la gastronomía, puedes proteger más cosas, ¿no? Interesante. Ese es todo un debate con los folcloristas acá, que tengo muchos muy amigos y son una fuerza de la naturaleza porque tienen una resiliencia, una capacidad de lucha y una recursividad increíble, pero en general son bastante conservadores con relación a como digamos como esta mirada unesquiana, digamos, de la cultura, ¿no? Sí, pues sí. Decía hace poco Buenabad, el periodista mexicano-argentino, Sí. que deberíamos construir una UNESCO latinoamericana. Que Bueno, la teníamos, la teníamos. el convenio Andrés Bello. Pues sí, pero ya viste El lo que convenio Uribe le hizo Andrés al Bello convenio Andrés Bello. era nuestra UNESCO. Claro. Y yo en esa época estábamos ahí jalándonos los pelos con Gonzalo Castellanos en Colombia y tal, porque ha habido muchas instituciones que han tenido a alguien que se robó una plata. Sí. Pero tú corriges el tema de la transparencia, pero no desbarates lo misional. Entonces, lo misional que tenía el convenio Andrés Bello era espectacular. Pero Y yo creo ellos, que fue justamente por eso. sí, Realmente lo que querían destruir era la misión. estoy de acuerdo. Sí, Pero bueno, ya lograremos. sí. Y siguiendo con este tema, que por ahí empezamos fuera de cámaras, Sí. sugerencias, ideas en este mundo tan convulso, en estos tiempos tan difíciles, un poco esto que me decías al comienzo, de esta sensación de si nos alcanza con la gestión cultural o hay que ampliarla y ensanchar el campo otra vez. ¿Qué sugerencias? ¿Quiénes que quieran dedicarse a esto o que ya lo estén haciendo, que nos escuchen, que pasen un ratito con nosotras? ¿Qué les dirías? ¿Qué les sugerirías? Pues yo pienso, y creo que toda la cooperación internacional va a estar en una gran crisis y ya lo estamos viendo en Naciones Unidas, ¿no? Con lo que se viene, creo que tenemos que conversar mejor con las carteras, digamos, de gobierno que son de otro lado, que lo que hablábamos de seguridad, salud, etcétera, etcétera, digamos, desde el punto de vista del financiamiento de los proyectos, ¿verdad? Y eso va a requerir, digamos, es un desafío para los gestores como ver cómo hacemos eso. Y yo creo que hacen falta ministros justamente que puedan conversar en esos gabinetes. Me acuerdo, aquí había una directora del Instituto Nacional de Cultura y cuando hablábamos del sueño del ministerio, y decía ministerio. Es que los ministerios, ella decía ministerio, porque ella decía, yo quiero hablarle a los ojos a la de educación y quiero hablarle a los ojos a esta y a la otra, ¿no? O sea, y creo que no va a haber de otra que esa a nivel de financiamiento, porque Sí. hay una crisis económica, hay pocos patrocinios,
te digo, la cooperación internacional y encima, bueno, Panamá y Costa Rica tenemos Producto Interno Bruto supuestamente demasiado alto, mal repartido, pero demasiado alto. Entonces no somos sujetos de cooperación de todas maneras. O sea, Colombia ha tenido a todo el mundo ahí, toda la cooperación. Pero fíjate en Colombia qué cosas tan hermosas hicieron con todos los temas del proceso de paz y de la cultura para sanar las heridas de un país que estuvo 50 años en guerra. Por ahí es que yo creo que nos toca irnos, ¿no? Así que no sé, yo diría que mi recomendación para alguien que empezara en esto, que tienen que ser unos MacGyvers, pero sobre todo saberle a todo. Tienes que saber de todo, pero además tienes que tener la capacidad de hablar con gente que es distinta a ti, que es fuera del sector cultural, oír a los demás de los otros sectores, meterte en los temas de espacios públicos y urbanismo, y meterte con cosas que de repente no hubieras pensado originalmente si viniste, por ejemplo, como yo que venía de la cosa del cine y la música y estilo, ¿sabes? Sí. Y hoy día pienso que el deber dentro de sobre todo cuando estás trabajando con dinero público, ¿verdad? El deber es abrir puertas y, y crear una plataforma sólida para los derechos culturales, para que los derechos culturales sean una realidad, porque encima no son muy vinculantes en general. El único derecho cultural vinculante es el derecho a autor, pero los demás sí tienen ese problema. ese es Y un si no reto. los confunden con derechos humanos y entonces todos son derechos culturales y ya. Sí, ¿No? sí. Ahí sí. Hay muchísimo, muchísimo trabajo que hacer. Alexandra, pues qué gusto, yo encantada. No sé si hay algo más que quieras agregar, algo que no pregunté, algo que amplíe la mirada, no sé. No, o sea, como te decía, yo estoy ahorita como un poco más bien aterrada por todo lo geopolítico y todo lo que está pasando. Me tiene muy herida todo este tema de migraciones. Entonces me siento muy frágil como ser humano en estos momentos. Y por eso te digo que es una época que uno dice que bueno, y entonces la cultura en todo eso, cómo nos montamos en ese patín en un momento de tanta crisis, ¿no? Pues sí, pero aunque sea papacharlos y estar juntos, ¿no? Exacto. Y para eso también somos buenísimos. Claro que sí. Yo me acuerdo que yo fui a un evento del convenio Andrés Bello que se llamaba Diversos y Alternos. Eso fue como en el 2006, 2007. Y casi los mejores amigos que tengo en la vida salieron de ese encuentro. Ay, qué maravilla. Y por eso es que tenemos que volver a lo presencial, porque primero cuando uno está en una circunstancia como esta, pues uno trata de no decir demasiadas idioteces porque queda grabado. Pero además de eso, el tema de justamente poder decir idioteces y reírse y tomarse un vino y comer y recorrer, eso es lo que construye vínculos. Yo creo que el tema este virtual es muy interesante para lo que son, para la información, ¿no? Para todo el tema factual, pero no construye tanta relación como cuando uno se puede ver. Así que tenemos unos vinos pendientes, Liliana. Ay, sí, tenemos muchos vinos pendientes. Qué delicia platicar contigo, querida Alexandra. Muchas gracias en nombre de las astrolabias y los astrolabios. Y ya seguiremos encontrando por los mundos y por las vidas. Maravilloso, un placer y muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti. Buenas noches. Este fue Jueves de Gestión Cultural. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias.